En los años recientes ha habido una preocupación muy extendida en la sociedad mexicana por los temas de seguridad pública y de justicia penal. Los índices delictivos pues han tomado niveles alarmantes, la respuesta del Estado no siempre ha sido la adecuada o no ha sido tan eficaz como debiera ser. Los reclamos ciudadanos se han ido incrementando. Los cárteles de la criminalidad organizada han desafiado a nuestras autoridades una vez tras otra y en general es un tema que no se ha podido resolver del todo. Para hablarnos precisamente de las cuestiones alrededor de la seguridad pública, de la justicia penal, de los derechos humanos que están involucrados en toda esta gran área temática, hoy vamos a conversar con el destacado jurista mexicano don Sergio García Ramírez, quien tiene una amplísima obra científica sobre cada uno de estos temas, pero quien además aúna a su conocimiento doctrinal, a su conocimiento y a su producción teórica, una gran experiencia práctica por su paso en distintos ámbitos del sistema penal, tanto en las cuestiones penitenciarias, donde fue un precursor en los años 60 y en los años 70 de la gran transformación de las cárceles mexicanas, como en el ámbito de procuración y administración de justicia. Doctor García Ramírez, pues, ¿en dónde estamos situados? ¿En dónde estamos parados? ¿Por qué hablamos tanto de justicia penal y de seguridad pública en México? Doctor Carbonell, muchas gracias por su siempre generosa presentación, se lo aprecio mucho, y muchas gracias por su invitación para esta cápsula y para dialogar sobre un tema verdaderamente mayor y realmente crítico de nuestra vida social en la actualidad. No es que no haya habido anteriormente criminalidad, no es que no haya habido insatisfacción por temas de seguridad o por temas de justicia penal. Me temo que hemos vivido sin satisfacción en estos temas durante muchos, muchos años. Pero en la actualidad, como usted ha dicho, esto se plantea de una manera muy especial, de una manera, diríamos, exacerbada. Efectivamente, no hemos alcanzado a dar respuesta a la inquietud social, al requerimiento social, al derecho social de tener seguridad, seguridad para nosotros, seguridad para nuestras familias, seguridad para nuestra vida individual y colectiva. La delincuencia se ha desmesurado, si cabe hablar de mesura, tratándose de delincuencia, se ha desmesurado, y no solamente es muy abundante en la doble vertiente de la delincuencia tradicional, convencional, clásica, sino también ahora en la otra vertiente de la llamada delincuencia evolucionada, desarrollada, y a veces decimos delincuencia organizada. En estos dos ámbitos o en estas dos vertientes, la delincuencia ha crecido. En ocasiones las estadísticas revelan cierto retraimiento, y bueno, no las discuto, pero el hecho es que la percepción social es muy inquietante. La sociedad mexicana está alarmada. Verdaderamente alarmada y verdaderamente dolida. Ha habido muchísimos hechos que conocemos porque a veces nos han tocado de cerca o han tocado de cerca gentes que conocemos. No son hechos remotos que pasen en otro lugar, más allá de nuestra vida social o nuestra vida familiar, sino que pasan cada vez más cercanamente. En fin, esta es nuestra situación actual. Vivimos en una verdadera crisis de seguridad pública. ¿Y qué hacer, doctor García Ramírez? ¿Cómo enfrentar? ¿Basta con el sistema penal? ¿Hay que ir a las causas sociales? ¿Hay que generar cambios institucionales? Hay veces que hay gente que dice, no, pues hay que expedir nuevas leyes, como si las leyes pudieran tener un poder de cambio de la realidad automático. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezar? Mire, la respuesta a esta pregunta suya, que evoca un título clásico, ¿qué hacer? La respuesta merecería un premio voluminoso y creo que no lo voy a ganar, porque no la tengo. Es muy difícil dar una respuesta que debiera provenir de otros medios, pero es muy difícil dar una respuesta. Pero en todo caso uno puede adelantar algunas hipótesis que ayuden a construir una respuesta, a construir una política de seguridad pública, de defensa social, de justicia penal. Hay acciones inmediatas, porque no vamos a esperar un siglo para que haya seguridad en la esquina o en el curso de nuestra caminata hacia nuestro domicilio, si es que nos vamos caminando. No vamos a esperar un siglo, pero tampoco podemos en muy poco tiempo, de una manera fulminante, como un relámpago, resolver toda la problemática causal, todos los factores de esta copiosa criminalidad. No solamente abundante, sino de características dramáticas, de características insólitas. ¿Más violentas? Mucho más, mucho más. Alguna vez se dijo, y bueno, se dijo, pero esto fue en el principio del siglo XX,
que evolucionaría la criminalidad y que desaparecerían del escenario los crímenes, o no desaparecerían, pero se reducirían los crímenes violentos en favor de los crímenes en los que usaba la astucia, la tecnología, el ingenio, tipo fraudes, abusos de confianza, administraciones defraudatorias. Bueno, eso se supuso. Y entonces habría menos homicidios, habría menos secuestros, menos violaciones. No ha pasado esto. Han aumentado los dos. Han aumentado los dos exponencialmente. Pero en el caso, doctor Carbonell, de los crímenes violentos, al menos en nuestra sociedad, en otras también, pero al menos en nuestra sociedad, a este componente numérico cuantitativo se suma uno cualitativo insólito que no habíamos visto en estos términos, que es la pavorosa crueldad, la violencia extrema con que se están cometiendo estos delitos. Yo conozco estadísticas que usted también conoce, yo las he leído en sus libros, acerca de cómo se mueven los índices de la criminalidad, cuántos delitos se cometen. Lo que quizá no conocemos suficientemente, probablemente ni usted ni yo, en todo caso yo no conozco suficientemente, es una explicación del porqué, no del cómo, sino del porqué de esta crueldad extrema que estamos viendo en las nuevas generaciones de delincuentes en México, que no solamente perpetran crímenes, en fin, como el homicidio, como el secuestro, sino que lo hacen con un lujo de violencia, con un lujo de crueldad que requiere una explicación. No tenemos una explicación. Entonces, todo esto nos mueve razonablemente a buscar los factores causales, que no son solamente las deficiencias enormes de la policía, que padece de muchos vicios, de muchas deficiencias, sino también buscar las deficiencias del sistema social que está propiciando este género de crímenes abundantes y graves. Factores económicos, factores educativos, factores culturales, factores éticos, factores de salud, en fin. Y todo esto pues no será resuelto en el corto plazo. Hay que iniciarlo y no interrumpirlo, porque muchas veces se ha iniciado y se ha interrumpido, pero también en el ámbito de la otra manera de prevenir los delitos. La fuerza pública encargada de la seguridad, las fuerzas de custodia y demás. Muchas veces hemos emprendido proyectos que no pueden ser anuales, trienales o sexenales, sino que deben ser continuos durante muchos años. ¿Es una política de Estado? Una política de Estado, sí, como se suele decir, una política de Estado que no sea tocada, que no sea lastimada, más que para ajustes positivos y provechosos por los relevos administrativos o de partido al frente de gobiernos. Esto debía estar por encima de este tipo de relevos, salvo en la medida en que sea necesario hacer los ajustes. Y esto no lo hemos hecho. Mire usted, la situación que ha guardado y guarda nuestra corporación, nuestras corporaciones policiales, es, ya lo dije y perdónenme que insista, es una situación grave. Y esto es lo que ha determinado algo que tampoco es particularmente satisfactorio, la presencia de las Fuerzas Armadas en ámbitos que no son los propios de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas ejerciendo funciones de seguridad pública, funciones de policía. Esto es inconveniente, es peligroso y puede ser contraproducente. Y no ha servido. Y bueno, no ha dado los resultados apetecidos. Yo no me atrevería a decir, bueno, entonces que salgan mañana a tal hora la fuerza pública, la Fuerza Armada, del ámbito de seguridad pública. No me atrevería a decir semejante cosa, porque probablemente ocurriría un desbordamiento aún mayor de la delincuencia, pero tampoco puedo dejar de pensar, como mucha gente piensa, que esa no es la misión de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Armada, en fin, que eso es tarea policial y que la policía debe estar preparada. Otro eslabón vinculado con esto que estamos conversando es la justicia penal. En el 2008, como usted ha referido en muchos de sus libros, se hizo una gran reforma en materia constitucional, de ahí derivaron cambios legislativos y se apostó como política de Estado, al menos en el papel, a la construcción de un nuevo sistema de justicia penal. ¿Qué valoración le merece esta reforma? Mire, yo lo he dicho efectivamente en algunas publicaciones y en algunas intervenciones que usted amablemente y pacientemente ha escuchado. Sí, efectivamente, se emprendió una nueva reforma penal, constitucional. Tenemos una veintena de reformas constitucionales a propósito de justicia penal en los últimos 10 o 15 años. En 2008 ocurrió esta reforma importante, magna. Yo la califico de ambigua porque tiene aspectos plausibles, me parece, al menos desde cierto modelo,
pero tiene aspectos que no son plausibles, que son fuertemente autoritarios. Déjeme citarlo, gotas de veneno. Gotas de veneno en un vaso de agua. El vaso de agua debía estar puro, transparente, cristalino, y así parece estarlo, pero hay unas gotitas de veneno que no sé cómo operen en la fisiología individual, pero sobre todo en la fisiología social. En todo caso, lo que sí podemos reconocer, tirios y troyanos, creo yo, y quiero destacar que esa reforma tiene muchos aspectos positivos, pero lo que sí hay que reconocer es que desde el punto de vista de la seguridad no ha operado como la gente suponía que iba a operar. Y tampoco es responsabilidad del texto constitucional que haya seguridad pública, tampoco podemos decirlo tan fácilmente. Usted lo acababa de adelantar, no basta con tener leyes, hay que tener instituciones que las operen e individuos en las instituciones con la competencia y la probidad suficientes. Voy a subrayar esas dos palabras, perdónenme usted que lo haga reiterativamente, competencia y probidad suficientes para que esas normas magnas aterricen y esas instituciones tan bien estructuradas operen, actúen, ¿no? Pues acaba usted de dar en el blanco de dos de los grandes temas, digamos, pendientes de la construcción institucional del Estado Democrático de Derecho en México. Bueno, pues la así competencia es. y la probidad, imagínese nada Lo más. que ocurre, mi querido doctor Carbonell, ya con todo respeto y aprecio, lo que ocurre es que resolver estos problemas de competencia profesional, por una parte, eficacia, aptitud, por una parte, y el problema de la probidad, de la no corrupción, Claro. de la honestidad, de la honradez, no es algo que se resuelva de la noche a la mañana. Sin duda que Tenemos una fuerza policial del orden de 400,000 personas o quizás más, ¿verdad? Y todo esto hay que proyectarlo sobre esa gran fuerza policial y la que venga. Es una labor de romanos, pero ahora es una labor de mexicanos. Tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo pronto y tenemos que empezar ya, como usted decía. Doctor García Remes, un último tema, Sí. Cárceles, porque hemos hablado ya de la policía, hemos hablado de la transformación del sistema de justicia penal, pero hay un último eslabón que de pronto la gente olvida, la gente no quiere mirar a las cárceles, no quiere saber bien a bien qué está pasando dentro de los muros de los reclusorios, prefiere simplemente saber que ahí están pues los detenidos o las personas que están sujetas a proceso o los sentenciados, pero usted ha escrito también, y no de ahora, sino desde sus primeros libros de los años 60 sobre el tema de las cárceles, y parece que tampoco ahí se han visto demasiados avances. Seguimos teniendo una problemática carcelaria. ¿Es así? Mire usted, doctor Carbonell, esto de la justicia penal es una cadena cuyo primer eslabón, visible, notorio, puede haber otros anteriores, pero el más dramático y visible es la policía. La policía de punto, la policía de crucero, la policía que está en las calles custodiando. Pero el último eslabón, puede haber otros posteriores, pero el último, también visible, dramático, es el reclusorio, la cárcel, la penitenciaría. Se empieza acá y se termina acá. Yo lamento decir que pese a muchos esfuerzos aislados, pese a muchos proyectos y programas, pese a reformas constitucionales muy interesantes, algunas de ellas muy retóricas y muy discutibles desde el punto de vista académico, pero independientemente de eso, pese a todo ese buen empeño, nuestras prisiones de ninguna manera, ofrecen un panorama satisfactorio. Y en muchos aspectos ofrecen un panorama desastroso. Por estar sobrepobladas, por estar sus prácticas muy viciadas, por ser muy oscuro su desempeño, por no producir los índices de reinserción que debieran producir, por su pobre desempeño, esto me parece que no es un punto del cual podamos sentirnos muy satisfechos. Y como está oscuro, como no se le ve tan apreciablemente por la gente en general, para eso son los muros, ¿no? Para que la gente no se escape, pero que tampoco se vea lo que está pasando adentro. Como no se le ve, pues adentro pasan muchas cosas de las que podríamos dolernos infinitamente. Y eso nos lleva de vuelta al principio, porque si no logramos que las cárceles cumplan con su cometido, de hecho estamos abonando a que siga habiendo un gran índice de delincuencia en nuestra sociedad. Desgraciadamente así es. ¿Cuál es el doble cometido teórico de una cárcel? Bueno, usted puede agregarle mucho, puede decir que es castigar y puede decir que es, no sé, provocar la enmienda, en fin. Pero por lo pronto, hay dos elementales, que es brindar seguridad, retener al recluso adentro de la cárcel en condiciones razonables y lo otro es reinsertarlo, ¿verdad? Prepararlo para una reinserción. Y lamentablemente estamos viendo que no satisfacen plenamente y ni siquiera limitadamente ninguno de los dos, porque desde el punto de vista de la seguridad,
pues no podríamos decir más que son muy inseguras, hay muchas fugas, hay muchos problemas carcelarios de esas características que no hemos logrado remediar. Y desde el punto de vista de la reinserción, pues cuanto se diga sería inútil y necesario porque es sobradamente sabido y no cabe en una cápsula. Tendríamos necesidad de un pomo lleno de cápsulas para poder narrar lo que está pasando en las cárceles. Sin duda alguna. Muchísimas gracias, doctor Sergio García Ramírez, Gracias. por esta conversación tan amena y tan brillante de uno de los intelectuales públicos más destacados de las últimas décadas en nuestro país, un universitario cabal, un hombre comprometido con los derechos humanos, con la defensa de la democracia y propulsor e impulsor de tantos cambios en el ámbito del derecho penal mexicano. Como ustedes pueden ver, los temas vinculados con seguridad pública, con justicia penal, con las cárceles y los reclusorios, pues son temas pendientes también de nuestro debate público nacional y, como dice don Sergio García Ramírez, son áreas en donde tenemos que tomar medidas y tenemos que tomar medidas pronto porque las respuestas no se van a poder dar necesariamente a corto plazo. Así que cuanto antes empecemos, mejor. Muchísimas gracias por su atención y pronto volveremos con otra cápsula del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.